Bienvenidos a La Personalidad Más Mejor. ¡Comenzamos! ¿Qué onda, mis queridos más mejores? ¿Cómo están? Yo muy contento de saludarlos porque estoy en un lugar increíble. No sé si logran ver ahorita dónde estamos, pero les voy a dar una pequeña adelantadita. Estamos en los estudios de producción de una cochinita, de un perro que habla, de un Jedi, de muchos productos que ves en toda tu casa todos los días, de una voz que has vivido desde que tienes, yo no sé, bueno, no quiero decir viejo, pero ya desde hace mucho tiempo, de mucha risa, de muchas canciones, de un personaje que, como ustedes bien saben, solamente invitamos a personalidades más mejores, y él, aparte de ser un gran amigo mío de hace mucho tiempo, que lo quiero con todo mi corazón, es uno, si no es que él, actor de doblaje más importante de México y América Latina, es de los locutores de publicidad más importantes de México, pero sobre todo uno de los corazones más grandes que yo conozco. Entonces, les pido a todo el público que tenemos aquí, a todos por favor, un aplauso para recibir en sus estudios a mi gran amigo Mario Filio. Mi querido Mario. Oye, hablas bonito, Pero no más bonito que tú. No. Sí, Lo que importa es el fondo, no la forma. Tú sabes que te quiero y tú sabes lo que siento y es lo que opino de ti. Porque aquí en Más Mejor, como te hemos platicado, estamos haciendo un esfuerzo por presentarle a la gente, poca o muchísima, que espero sea muchísima, pues cosas bonitas del mundo, ¿no? Proyectos inteligentes, gente que valga la pena, y estamos tratando de traer en las entrevistas más mejores, a la personalidad más mejor, gente pues que sí haya aportado cosas bonitas, no solamente a su profesión, sino a México y al mundo, y yo considero de todo corazón que tú eres una de esas personas más mejores. Entonces, por eso estamos. Gracias. Me da gusto porque además hay gente que es su trabajo y hay quienes hacemos nuestro trabajo como una parte modular de nuestra vida. A mí me encanta lo que hago y por eso lo hago parte de mi vida, pero tampoco soy todo el tiempo mi trabajo, hago otras cosas. Claro. A ver, ¿quién es Mario Filio? Fíjate, soy sumamente infantil. Soy un niño porque además... ¿Por eso la lonchera? Por eso la lonchera y ese es mi sándwich. ¿Quién lo murió? Híjole. El caso de que soy como un niño es que solo hago lo que me divierte. Los niños son más honestos y si me aburre estar aquí, me paro y me voy o digo lo que pienso, ¿no? Ya no digo lo que pienso porque me metí en muchos problemas, pero haces lo que quieres. Pero sí hago lo que quiero, o más bien pienso lo que digo, pero sí, me considero, pues, ya estoy mayorcito, ya voy a cumplir casi 60 años y Espérame tantito, ¿neta? Sí, fíjate que... Yo te hacía mayor. No. Pensaste que éramos contemporáneos. Más o menos, sí. Sí, yo pensé que me llevabas 2-3 años. Cállate. De veras. Pero la verdad es que la edad no tiene que ver, o sea, yo veo a la mamá de mi esposa, a Celia, y tiene 87 y se comporta toda como niña. Oye, ¿sabes de quién estábamos hablando? De don Francisco Colmenero, la voz de Disney. Qué tipazo. Tiene 93 o más. O sea, es de la edad de Sergio Corona. Y graba padrísimo además. Aparte es una voz que todos recordamos y que nos hace tener un ¿cómo se llama? Una flashback padrísimo. Fíjate, tiene algo que es característico de su trabajo, que su voz siempre es igual. Entonces eso es muy difícil de conservar. Al paso de los años tu voz va cambiando. ¿Y la tuya ha cambiado? Sí, sí ha cambiado. ¿Sí? Fíjate que el otro día me encontré un comercial hoy. Pues, ¿Y te oías así? Sí. ¿Sabes de qué? ¿De qué? De lanzamiento de un coche de la General Motors de Cavalier allá en los 80s, finales de los 80s. Y se oía mi voz así. O no sé si era la intención, pero sí. Ahora el nuevo Cavalier. Bueno, pues es que todo, la caja torácica, todo va cambiando. Todo uno cascabelea. Exacto. Pero tú eres muy bien. Yo te sigo como muchos millones de personas en tus redes y pones cosas bien padres que nos hacen. Sí, ¿no? Me gusta estar activo, me gusta compartir cosas ahí. Qué padre. Oye, Mario, para la gente que no te conozca a fondo, porque la gente sabe quién eres, qué has hecho, pero quizá no saben de dónde vienes. ¿Por qué no nos platicas un poquito cómo fue tu infancia? Sé que tienes poquitos hermanos, pero bueno, no pasa nada. ¿Quién era tu papá? ¿No? O sea, ¿dónde naciste tú? Sí, está padre eso, porque fíjense que yo me acuerdo que en la casa era lo más común ir al foro o ir a la estación de radio o ir al
canal de televisión. Pero platícales por qué. Porque mi padre fue uno de los comediantes de la época de los años 40, que después hizo el crossover a la televisión. Él se llamaba Tilín, el fotógrafo de la voz, era comediante. Claro. Entre otras cosas de las que pueden asociarme, y es bien interesante, es que él tenía un programa de aficionados en la XW. Y después empezó en televisión, y de los primeros que fueron a hacer ahí sus pininos eran los polivoces. ¡No manches! Haz de cuenta, Enrique Cuenca y Eduardo Manzano llegaron por separado, ¿no? Y dentro de los programas, para que vean que esto de los realities, eso no es nada nuevo, la verdad. En este programa se juntaron, mi papá los acomodó de tal manera que hicieran una pareja de comediantes, y eso Qué bueno. pudo haber sido a principios de los 70s o un poquito antes. Pero bueno, en casa mi papá se dedicaba a la radio, a la tele, al cine, a la televisión, al teatro. Y mis abuelos, la familia de Mérida, de Yucatán, se han dedicado al teatro regional durante años. ¿Del lado de tu papá? Del lado de mi mamá. Mi Ok. mamá es... Tú eres Mario Yo tú soy no eres Gómez Mario Filio. Herrera. ¿Y el Filio? Mi mamá se llamaba Filia, que es hija, ¿no? Y Ah. Filia tuvo 10 filios. 10, o sea, los que quedamos, porque finalmente creo que dice que perdió algunos hijos por ahí, en algún lugar. Pero bueno, ¿No los han encontrado? no sé, que no aparezca, porque ahorita repartir la herencia otra vez, señor mío. No, pero ¿sabes qué fue lo padre? Que ahí íbamos a Mérida a ver el teatro, entonces crecí viendo así de ladito al abuelo en tras bambalinas, o viendo a mis primos, o sea, toda la familia. Toda la gente, la familia se ha dedicado a eso. En Mérida todos son actores o Hoy todos por son hoy. actrices. Sí, entonces mis primos, mis sobrinos, ¿no? Mis tíos. Bueno. Entonces eso te da más o menos una idea de qué puedes hacer en la vida. Entonces a mí me dio, como a todos mis hermanos, las bases para poder arrancar haciendo, ¿sabes qué? Stand-up. Que ahora le dicen stand-up, pero pues antes éramos comediantes, ¿no? De hecho, tengo aquí apuntada la pregunta porque yo te llegué a ir a ver a ti y a tu hermano a la Crepa Loca. A la crepa loca. Ahí está, mira, ya Ahí salió está, la gracias. pregunta es... ¿Por qué no apagaron su celular? En la crepa loca. Es que yo empecé haciendo stand-up muy chavo en una peña en Satélite que se llamaba El Sapo Cancionero. Era una peña de estas de música folclórica, Ajá. donde venden tortas, cervezas. Entonces no es un bar, es una cuestión así más bohemia. Y ahí empecé yo haciendo comedia. Pero muy chavo. Tenía 16 años, Por ya eso. no estaba tan chavo. Pero cantaba canciones de Chava Flores. Ok. ¿Sabes? Yo llegué a pedirle trabajo al dueño. Tráiganse la guitarra. Bájate la guitarra. Me decía, oye, ¿te sabes las canciones de Chava Flores? Es que un señor que tocaba aquí las canciones, pues ya no va a venir. Que no sé qué. Digo, ay, por favor, me sé todas, señor. Claro que No te sabes ninguna. Claro que no. Fake it till you make it. Claro, pues así es. Y David, mi hermano, era guitarrista de Chava Flores. Él era el guitarrista de Chava Flores. Entonces le dije, oye, David, préstame ¿El acordeón? tu acordeón. Sí, ¿no? Él tenía ahí todas las canciones y cómo se tocaban. Oye, ¿y tú cómo aprendiste música? Ahí en la familia. Todos líricos. Todos. O sea, más bien improvisados, porque había una guitarra así en el sillón y el que la tocaba pues hacía ahí lo que podía y así, ¿no? Así aprendimos todos. Y así empecé cantando canciones de Chava Flores, después haciendo chistes. Y ya entró a la carrera de comunicación en los años 80, ¿En dónde? en la Universidad de la Comunicación. Ok. Y en el segundo semestre empecé a trabajar. Entré a la carrera y en segundo semestre, después de una de las fiestas de la universidad, estaba yo haciendo comedia, pues que era lo que yo hacía, ¿no? Y con eso pagaba mi carrera y mi No coche y manches. me casé. Y no, era una maravilla, O sea, cualquiera puede tener un empleo de eso. Oye, pero fíjate qué padre. Iba yo a la crepa loca, como tú bien dices. Y bueno, te pagaban más o menos ahí, ¿no? Pero lo bueno era que te llevaran a las fiestas privadas Claro. de toda la comunidad, ¿no? Y Sí. de toda la zona. Entonces ibas sí. a cantar a una despedida de soltero, ibas a cantar a un bar mitzvah, ibas a cantar a una fiesta, una boda, una cena, a veces hacía una reunión y te ponían ahí. Entonces, pues fue una época muy bonita de la comedia. Y yo me acuerdo de ir, o sea, también de chamaquillo, así casi, de contrabando me metí ahí a verlos.
Y iban César y tú, si no mal Sí, recuerdo. César estuvo después. Yo terminé en el 92 y César estuvo por ahí. Y cantaba, o sea, contaban chistes cantados. Ajá. ¿Cómo nos reíamos? Era Sí. buenísimo. ¿Quién me iba yo a decir que íbamos a ser amigos tiempo después? Sí, y No, pues además... ya pensando en eso, sí eras mucho mayor que yo. Ujú. Sí, sí. Bueno, No. Y yo me acuerdo cuando te conocí en tus estudios en el centro y tenías una compañía de audio. Entonces, pues, Sí. de una u otra manera teníamos que terminar siendo brothers porque... o sea, nos conocemos como desde el 90 y poco, Ajá, ¿no? principios de los 90, sí. Qué bonito, manito. Oye, Te iba a decir, teníamos pelo. No, no es cierto, ya no teníamos. no, yo un poquito, pero bueno. Bueno, Oye, entonces tú estudiaste comunicación. sí. ¿Y cuándo te diste cuenta que era por aquí por donde tú querías irte? O sea, porque a lo mejor dices, bueno, no, sí, toda mi familia son del entretenimiento, pero yo quiero ser arquitecto. Sí. ¿No? ¿Y en qué momento dijiste, No, y sobre todo que me di cuenta de algo que no me gustó. No me gustaba desvelarme. Y cada fin de semana era mortal, porque entre que ibas a tocar a algún lugar, yo hacía a veces 2, 3 lugares diferentes, y más las fiestas particulares que te digo que a mí se me hizo increíble poder hacer eso. La verdad, yo me tenía que parar para ir a la universidad y estaba golpeadísimo, man. Entonces cuando me vi y vi a varios de los colegas con los que yo estaba en ese entonces, que eran jóvenes, dije, uy, no, creo que no quiero tener la edad de ese señor y seguirme desvelando así, no creo. Okay. Entonces ahí fue cuando dije, no. Justo en ese momento empiezo a grabar comerciales, en 1984, y una chava de ahí de la universidad me invita a hacer una audición, un casting, y grabo un comercial y digo, pues esto está padre, no me desvelo, voy a hacer, ok. Investigué todo para sacar la licencia de locutor cuando se necesitaba. De hacer un examen bastante complicado. ¿Y sabes qué? Yo dije, esto va a ser mientras estoy en la universidad porque yo quiero ser productor o quiero ser creativo, ¿no? Incluso mi papá me había recomendado con Chabelo, que tenía la agencia de En Familia, para entrar al equipo de creativos que escribían todos los anuncios del programa, ¿no? Sí, con usted puede, sí, porque mira que venga conmigo, ¿no? Ya después de terminar la carrera, pues no hubo necesidad porque ya grababa yo mucho comerciales. Oye, ¿te acuerdas cuál fue tu primer comercial? Sí, ¿Cuál? Sí, lo recuerdo muy bien. ¿Cuál fue? Pues yo me acuerdo cuál fue mi primero. Pero fíjate que me pasó algo, Miguelón. A diferencia de cuando me dicen, ¿cuál fue tu primer personaje de doblaje? Que ahí sí estoy perdido. En los comerciales, en FM Globo, me acuerdo, lo produjeron. Llegó una agencia muy chiquita que se llamaba Productores Asociados en Comunicación o algo así. Me invitó a hacer un comercial que era una parodia o era un son-alike de una campaña que hacían la Asociación de Radiodifusores, que decía, imagínate, lo vi en la radio, no sé si te acuerdas. Claro. Ese era José María Iglesias. Ajá. Un actor que tenía una voz bien peculiar. Muy peculiar lo que te iba a decir. Él fue la voz de la Rana René o de Starsky en Starsky Hodge. Entonces él hablaba así y contaba una historia. Entonces estos cuates hicieron un comercial muy parecido. Entonces buscaban a alguien que actuara así. Entonces pues yo acostumbrado a hacer stand-up y a hacer comedia y esto, pues yo fui y lo hice igual, como si fuera a narrar la historia de mi vida. Llegué a mi casa llegué a buscar a mi novia y no bajaba. Cuando la vi bajar por las escaleras le dije, ¿esas son unas popimedias Vilmar? Sí, ¿cómo sabes? Por sus colores y sus no sé qué. Entonces así era el comercial de unas popimedias o medias Vilmar. Si nuestros amigos de Vilmar están viendo esto. ¿Existe todavía esa marca? No creo. ¿Quién sabe? Y de entonces a la fecha, miles. No, qué bárbaro. No tienes idea, o sea, tuve la bendición de que hice un demo y ¿sabes qué hice? Creo que aquí sí logré algo diferente a lo que hacían la mayoría de mis compañeros locutores o actores de doblaje, que eran los que hacían los comerciales. Como yo estudiaba publicidad, hice una campaña y dije, vamos a posicionar a Mario Filio como un producto y que esté en el top of mind, y ya sabes, así. Claro. Iba yo by the book, así. No. Entonces decía, a ver,
tenemos que hacer una plataforma creativa, después tenemos que crear una imagen, después de la imagen tenemos que llegar a los clientes posibles y venderles, tenemos que hacer demos, y tenemos que hacer tazas, y tenemos que hacer maletas, y tenemos que hacer portaplumas, no sé si te acuerdas, atascaba yo. Claro, a mí todos los años me llegaba mi taza, mi pluma, y esto y el otro. Agendas, tazas, relojes de pared. Entonces me metí a hacer una campaña. Hasta que un día un cuate me dijo, un locutor que yo no le caía muy bien, me dijo, tú eres el que hace tacitas, ¿verdad? Le dije, tacitas. Tacitas y cientos de comerciales. Le dije, tacitas, no sé, tendría que preguntarle a mi departamento de publicidad qué están haciendo últimamente, porque pues, hemos hecho tantas cosas. Como ahorita. No lo vieron, pero cuando llegamos esta taza es negra. Negra, sí. No, es negra, pero ahorita le echó el café y apareció su cara. Sí, no sabía yo que tenía una taza de estas térmicas. Qué bonito. Pero estuvo padre porque combiné lo que estudié para crear una imagen y desde que hice un demo, fíjate que es algo que yo le he compartido a muchas generaciones de actores y de locutores en los talleres. Créate un producto, tú eres un producto, véndete como una marca, crea un top of mind, que la gente, y yo pensaba, no sé si lo logré, pero yo siempre decía, necesitamos una voz que, como quién, oye, ¿qué te parece? Pum, entonces que estuvieras entre las 5 opciones, claro, que le llaman el famosísimo top of mind. Pues y era, tú sin duda estás en el top of mind pues, siempre. No lo sé, yo porque lo traté de hacer. Créeme que cuando porque tienes aparte firmas muy icónicas, ¿no? Sí. Que se posicionaron muy bien, que no voy a decirles ahorita porque no vale la pena, pero tienes muchas firmas que son así de, claro, Mario Filio. Bueno, Mario pues Filio. aquí en este lugar justo donde tú estás sentado, hay una evidencia de ello. Si nuestros amigos no lo han visto es porque son muy discretos, pero justo hay una evidencia que yo cuando llegué aquí dije, voy a poner unas letras que nadie lea a primera vista, pero que tengan que ver con muchas frases que se han posicionado en la mente de la gente, ¿no? Entonces, todas las que ves ahí están en línea, no te las voy a leer. Qué padre. Pero son frases que yo algo que pensé es, tú nunca vas a ser la voz de un producto por siempre, pero sí puedes dejar en la mente de la gente una marca. Si puedes dejar en la mente de la gente una marca que cuando menciones una frase digan, sí, yo la recuerdo, ¿no? Tal vez nuestros abuelos recordarán la brillantina Palmolive y esas cosas. Sí, no, o los calcetines Casper, ¿no? Sí, o entre el zapato y el pantalón está el detalle de distinción, ¿no? Sí, claro, hay muchos. Pero tú tienes en tu carrera muchísimas de esas que están aquí, que no las vamos a mencionar porque si no luego nos atacan. Nos empiezan a cobrar, sí. Nos empiezan a cobrar regalías. Pero qué padre que lo tengas. Sí. Oye, ¿y cuándo empiezas a hacer doblaje? Porque empezaste a hacer muchos comerciales y yo me acuerdo desde entonces. Bueno, empezaste a hacer doblaje, luego nos topamos con Derbez, nos topamos en muchos otros lugares. Muchas cosas ahí, sí. Sí. Eugenio, ya, aquí hay una mención. Oye, cállate, ¿no? Que muy agradecido con Eugenio, porque bueno. yo cada vez que voy a la Andy, repetición de programa, La Familia Peluche. Oye, y aparte, digo, la verdad no es por decirle nada a Eugenio, pero qué tipazo. No, un tipazo. Puso como un paréntesis, cuando me tocó trabajar con él, seguramente te pasó lo mismo. Yo pensé que iba a ser un cuate muy engreído y diva. Sí. No hay nada más lejano a la realidad. Muy perfeccionista, de repente llegaba muy neurótico, pero cuando ya estaba contigo en escena, o que hacíamos, ¿te acuerdas cuando hicimos los médicos, los doctores, o hicimos un montón de sketches? Que alguien así, no me acuerdo, sí. Hicimos un sketch ahí muy chistoso. El Diablito, el Diablito en el infierno, sí. Hacíamos un chorro y él era un lindo, es un lindo, lo es hasta la fecha, ¿no? Sí, es un grande. Pues mira, te voy a contar, lo que pasó fue que cuando yo conocí el doblaje... ¿Cómo llegas al doblaje? Fue una de esas noticias que te duelen y por el otro lado que te sorprenden. Yo tenía como 9 años y fuimos, mi papá nos llevó a ver al tío Gamboín ahí a los estudios de Noticieros Televisa. Wow. Ahí tenía su blue screen en el que se sentaba con un saco lleno de marcas. De muñequitos, ¿no? Para los que no conocen al tío Gamboín, porque nacieron antes de los bueno, sí, oye, un buen referente, sabrán quién es el tío Gamboín. Era un señor, pues no, o sea, seguramente haber tenido 38 años, pero yo lo veía de 77,
y tenía sus sobrinos, por eso le vamos a... Entonces decía, felicidades a Mario Filio, que cumple años, sobrino, y todos queríamos ser sobrinos del tío Gamboín, y te saludaba y presentaba las caricaturas, y fue un ícono de la televisión Era como mexicana. el host de la hora de las caricaturas en la televisión. Entonces tú terminabas tu tarea y ya podías ver al tío Gamboín que te decía, sobrinos, bienvenidos. Ahora vamos a ver a Heidi. Y ya lo saben, coman sus deliciosos submarinos. Y tenía sus personajes, Pancholín y Salchichita. Pacholín y Salchichita. Tenemos un perrito, a ver. Le ponía la... Él contaba las mañanitas, y sí, bueno. Pues mi papá nos lleva, y fíjate qué buena es esta historia, Miguel. Llegamos ahí y vimos el lugar y nos impresionó. Y al salir en el elevador... ¿Había elevadores? Sí, porque está el foro del tío Gamboín estaba en un edificio de noticias, no en Televicentro, en un edificio de noticias que estaba enfrente de los que se cayeron con el sismo. Y ahí tenía así un cuartito no más grande que esto, era un blue screen ahí con sus escritores. Y los juguetes. Y al bajar nos encontramos en el elevador a Víctor Alcocer, un actor yucateco, Me suena. también yucateco como el tío Gamboín, y mi familia de Mérida, yucateco, entonces ¿Yucatán? conocían, de Yucatán, entonces conocían a mi papá y, hola Tilín, ¿cómo estás? Y el otro, hola Tilín, ¿cómo estás? ¿No? Así se llamaba, hablaba Víctor Alcocer. Y cuando nos bajamos del elevador, le digo, pa, ¿quién era ese señor? Me suena su voz. Ah, pues ese es un gran actor, Víctor Alcocer, es la voz de Matute, es la voz de Herman Munster, es la voz de Kojak, es la voz del águila de Serfín. ¿Te acuerdas? Sí, ¿qué pasó? Yo conocí por ahí también a Pedret. Pedret, no, hombre, una vocesaza. Él era la voz de ¿cómo se llama? De Elliot Ness. Elliot Ness, de Los Intocables, sí, cómo no, y genial. Pedret, de hecho, hablé con él hace un tiempo. ¿Sí, vivo? Sí, cómo no, por ahí. ¿Cómo? Pedret, sí. Wow. Papá de Gina. Alberto Pedret. Alberto. Finalmente, le digo, ¿cómo Don que? Alberto. Don Alberto. Acá. Finalmente, le digo, entonces ese señor hace la voz, oye, pues qué bien imita a Matute. No lo imita. Es él. Es su voz. Y hay otro que se llama Jorge Arbizu que hace a Benito y al tío Lucas y a Pedro Pica. ¡No me digas eso! Toda mi búsqueda de los personajes en la tapa de la televisión de atrás, así que me asomaba yo a ver los bulbos y decía, por ahí debe vivir la Pantera Rosa. Claro. Ahí debe estar. ¿Quién hacía la voz de la Pantera Rosa? Perdón, discúlpenlo, no tiene cultura general. Pues entonces me entero de que los muñequitos tenían voces de personas normales. Entonces ahí empiezo a cazar las voces y decir, oye, pa, ¿y este quién es? Ah, esa es Eugenia Avendaño. Ah, ok, Betty Mármol es Eugenia Avendaño. Sí, y Pebbles. Esa es la Chilindrina. Batichica es la Chilindrina. Ah, ok. Y así, entonces cuando llego a la universidad, O sea, desde chiquito traías esa onda. ya me había metido mucho en esa onda de estar identificando las voces. Oye, pa, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? Ah, ese es David Rey. David Reynoso doblaba a Matute en un principio. Ok. Era cuando hablaba así, don gato, ¿no? Que era así más vibrosa. Total que mi papá hizo un episodio de Benito, Bodoque, porque no lo pudo hacer Jorge Arbizu, en el que conoce a su mamá, conocen a la mamá de Benito que va de visita a la ciudad y mi mamá, Y que lo hacen... soy el alcalde de la ciudad. Le da la llave. Sí. Esa era una voz muy rara que hizo mi papá. Y él hacía muchos de los incidentales de los Picapiedra. Tu papá. Sí, ¿sabes qué hacía? El destapador o el pajarraco de la cámara. Que decía, ay, para la próxima ojalá y se afeite porque me cuesta mucho trabajo hacer la barba, ¿no? Ajá. Que había un pajarraco que siempre hablaba. Entonces, pues bueno, ya me enteré que eso sucedía cuando me invitan también por ahí de los años 80 a hacer un curso, a tomar un taller. Pues claro que quiero. Y claro que quiero y me metí, pero no fue tan fácil. Oye, pero tú ya hacías comerciales. Ya habías hecho comedia. tenía unos años grabando comerciales y yo dije, pues va a ser igual, me va Es lo que te iba a costar. preguntar, ¿cuál es la diferencia? No, pues no. No, a ver, es bien sencillo. El actor de doblaje, su especialidad es la actuación. Claro, tienes que ser bien lo dice el nombre, actor de doblaje, no es nomás leer líneas. Y que entran en la- su especialidad es el doblaje. Entonces, por eso
Hay especialidad de televisión, especialidad de cine, especialidad de teatro y especialidad de doblaje. Y en la locución, pues eso era, en ese entonces era un poquito más hermético, el locutor era un poquito más predecible, por decirte algo. El locutor hablaba así y decía todas las cosas con cierta estructura, con muy buena dicción, muy predecible, con muy buena dicción, y ¿no? Así era la onda. ¡Ah, qué buena voz tienes! ¡Ah, gracias! Porque incluso, eso es lo que te iba a decir, el locutor tiene que tener una buena voz. Sí, un manejo más bien, ¿no? Más que buena, un manejo. Bueno, pero no puede llegar, Porque me tocó. ¿no? En cambio, el actor de doblaje no importa tanto. No importa. Y el actor de doblaje tiene el toque natural, o debiera tener el toque natural, para ser exactos, ¿no? De tal manera que cuando oigas una serie, pues sientas que es el personaje el que habla, no otra voz. No, y aparte, yo he hecho muy poco doblaje, he hecho doblaje comercial, pero es un tema el que entre con los labios y el que tenga la sincronía. Eso es bien interesante, porque el actor de doblaje, además de memorizar su texto para poder entrar a tiempo, en esa época, ahora ya todo lo ajustan con los Pro Tools y esas cosas. Antes tenía también que ver la sincronía de la boca y pensar, si dice, give me more. Entonces hay uno, give me more, hay dos golpes. Entonces tenemos que poner una palabra que en ese tiempo entre el golpe de los labios también. Y es un trabajo bien interesante. Sí. Yo las veces que te he acompañado, sí, es padre. Es bien padre. Aparte de que todo el equipo que trabaja ahí, el operador, el director, son unos genios, porque a lo mejor no lo saben, pero hay un chamaco que es el que está grabándolo, y entonces toma dos y no sé qué, y la velocidad que tienen esas personas en los dedos es absurda. Sí, además hay un equipo de traductores, adaptadores, la gente que selecciona los castings, la gente que hace los controles de calidad, la gente que hace las ediciones antes de mezclar, limpian todas las voces, limpian todos los tracks. O sea, cuando te dicen, el doblaje mexicano es muy bueno, gracias a los actores. No, my friend, somos un pedacito de una cadena de producción gigante, con gente talentosísima. Y como decía un viejo sabio, la calidad es el conjunto de los aciertos. Así es. ¿No? Y yo creo que en el doblaje mexicano hay una cantidad de aciertos que aparte, ¿cómo se llama? Corrígeme si estoy diciendo una tontería, si ya era bueno, como que en los últimos años con los nuevos directores que ha habido, se ha vuelto mucho mejor. Se ha vuelto mucho mejor por la competencia, porque también surgieron en otros países de Latinoamérica muy buenos actores y muy buenas producciones. Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador, Salvador, Argentina. De plano, oye, pero ahora sí voy a decir un anglicismo, no sé cómo se diga, el mexicano pues es más neutro, es un acento neutral, producimos todas las palabras, todas las letras. Más bien en eso, porque yo de pronto no entiendo, es que hablan neutro. No, lo que pasa es que como el que pega primero pega dos veces, y el español el castellano de México fue el que se utilizaba en los primeros doblajes que se dieron a conocer más, pues se tomó como la norma, ¿no? Entonces esa sería la media. Es bien chistoso cuando oyes a nuestros hermanos de Argentina que hablan neutro según ellos, y lo que es neutro es que copian el acento del mexicano, y lo hacen increíble. Yo no entiendo cómo lo hacen. Oye, pero había antes unas caricaturas, hace mucho tiempo, una caricatura de unos gatos que uno era como de Málaga. Ya sabes. ¿Qué era? ¿Cómo chico vamos haciendo? ¿Dónde está ese ratón? Sí. Y el otro ratón era Pixie Dixie. Pixie Dixie. Uno era cubano y el otro era Sí, no, increíble. Bueno, fíjate que te voy a decir algo. A todos los que nos dedicamos ahora al doblaje, al menos en mi caso, eso sí lo puedo decir por mí, todas esas son las voces que nos influyeron para crear lo que hacemos. Claro. Hace muchos años hice una película de un coche que se llamaba el Gadget Móvil. Era el Inspector Gadget. Y yo hacía al Gadget Móvil, el auto del Inspector Gadget. Entonces, cuando hice la audición, yo dije, lo voy a hacer como si fuera un cubano. Y entonces empezaba yo así, oye, Gadget, Inspector Gadget. Y poco a poco se fue transformando y como que no le pegué. Y se empezó a convertir en un andaluz y terminó siendo... Porque esas voces que se graban en tu niñez, en tu infancia, están ahí, ¿no? Entonces estoy seguro... subconsciente.
No hay nada nuevo bajo el sol, la verdad, no hay nada. Oye, y a ti, bueno, has hecho doblaje, has hecho comerciales, has actuado, has hecho comedia. A mí me tocó irlo a ver, me invitó, como Shrek en el Fuiste a teatro. ver el musical, sí. O sea, eres actor de comedia musical también, de teatro musical. ¿Qué es lo que más te gusta? Esa fue de las experiencias que más he disfrutado porque se une el escenario, el público en vivo, la música, cantar con una orquesta del tamaño que tienen los musicales de Broadway y que además, fíjate, es bien lindo. Tú cuando estás ensayando piensas que tienes que ir al timing del director, pero después me enteré que hay una instrucción en donde el director que te está viendo a ti guía a la orquesta a tu timing. Entonces, hizo así. Y te dice, vas. ¡Qué padre! Baja. Entonces, si tú más o menos te detienes. Bueno, al menos eso experimenté yo, me gustó mucho. Creo que ha sido de las cosas en las que pude conjugar muchas de mis pasiones. Por ejemplo, la actuación, por ejemplo, el canto. El baile no, porque no soy un gran danzarín. ¿Cómo no? Yo te he visto en el como Shrek lo hiciste. Bueno, bailaba el ogro, baila feo, ¿qué quieres? No sé, No, pero yo la verdad es que sí te fue y la verdad es que no te reconocía. Sí, Dije, ¿habrá sido Mario o será otra persona? Pero no, y lo hiciste bien padre. Oye, tú seguramente has sido caracterizado por los Mora, ¿no? Everardo Mora y el Lobo. Estos chicos que una de las cosas más sobresalientes que hicieron fue El Exorcista, que en los años 70. Pues es que aquí no hay mucho que hacerle, entonces no. 70, 80. No, pues no. Pensé que te la acababan de hacer los Mora, por eso te decía. No, así soy. O sea, no es prostético. No, bueno, ellos hicieron la caracterización de Shrek y yo he hecho con ellos cantidad de personajes a cuadro, porque si bien muchas de las cosas que tú y yo hemos hecho no se ven mucho a veces en la televisión, pues cuántos videos internos, capacitación, con personajes no hemos hecho, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un contrato con una marca de pan muy conocida en México, en donde todas las semanas hacíamos videos de capacitación. ¿El de la hermana de la mamá? Exactamente. Sí. Entonces hacíamos un mundo de programas. Entonces llegaba el creativo y decía, ¡qué padre! Hoy te vamos a disfrazar de Chabelo, hoy te vamos a disfrazar de Verónica Castro, hoy te vamos... Wow. Los caracterizadores te ponían pupilentes, pelucas. Entonces esa área es bien interesante. Me gustó mucho actuar. Oye, ¿y qué es lo que más trabajo te ha costado de todas estas cosas que haces? A mí me cuesta mucho trabajo, me gusta mucho cantar, pero como aprendí de manera empírica, el poder tomar clases y entender cómo se debe colocar la voz correctamente y todo eso, ha sido un trabajo... Bueno, ya lo llegarás a hacer bien, no pasa nada, es poco a poco. Pues sí, está padre, y no paro, no paro. Recientemente estoy tomando clases con un profesor chileno y la verdad... Y hace no tanto sacaste un disco. Sí, con tus hermanos. La posibilidad de publicar ahora en las redes, en las plataformas digitales es más sencilla. Hace tiempo nos reunimos los hermanos entre Filios, y sacamos un disco con un DVD muy padre, con canciones, chistes, canto y comedia se llamaba. Y después de eso, yo hice un EP con unos temas. Oye, ¿todo esto dónde lo puede encontrar la gente? Todas las plataformas digitales. ¿Sí? Sí, ¿no? Cualquiera de música de esas que existen. Tú pones y en los canales de YouTube, acá hay muchos... Oye, ahorita que dijiste tú y tus hermanos, ¿cuántos hermanos son? ¿Quiénes son los que sí se dedican a esto? Mira, de los 10, todos tienen algo que ver de los 10 que nos quedan, todos tenemos algo que ver de una u otra manera. El mayor es diseñador y su trabajo fue más hacia el diseño gráfico y que lo puso a trabajar pues, para muchos de las portadas de los discos, los promocionales de los otros. Porque por ahí está Alejandro, que es cantautor, David, que también es cantautor. Él es muy conocido, Alejandro es muy famoso. Muy conocido. Sí, muy famoso en muchos países de Centro, Sudamérica, en España. Y David también, que pues, tiene una carrera maravillosa en la música, en el canto nuevo, en la trova, y ahora, pues, y por su parte. Y una de las cosas bonitas es que algunos empezaron a hacer comedia, y entraron otros que empezaron a hacer locución. Entonces hay locutores, cantantes, comediantes, entonces hay muchos, y los sobrinos que se les sumaron. Porque ahorita ya hay sobrinos que ya están haciendo doblaje importante y están, ¿no? Qué padre. Sí, pues bueno, es que vienen corregidos y aumentados, cara. O sea que tu papá sí dejó una buena... Sí, si él supiera la herencia que nos dejó, yo a veces lo pienso, digo, ¿por qué no
nos dejaste una mansión en Los Santos. No, pero está más padre esto porque todos son felices. Yo que tengo el honor y la fortuna de conocerte a ti y a César. No, bueno, César es una carcajada con patas. Es tremendo. Es tremendo. Porque es de verdad impredecible. Y cuando se juntan Miguel y César es algo que es increíble. ¿Tú crees? Cállate. Pues varios arrestos, dicen. No, es un tipazo. Me acuerdo que hace muchos años estábamos en un curso de impro, Miguelito y ¿Te acuerdas? yo, bueno, con otros queridos amigos. Y es interesante que no se te ha olvidado nada de lo que ahí aprendimos. A ti tampoco, a ti tan piojos. Deberíamos de volver a hacer eso. Era muy divertido. Sí, era muy divertido porque desde que llegabas al taller, pues era poner en uso lo que te iban enseñando. Y tal parece que nos pusimos de acuerdo y después nos volvíamos a ver y hablábamos en eso. Es como si hablaras con tus amigos de la clase de inglés en inglés siempre, ¿verdad? Exacto. O luego cuando te dejas de ver con un amigo en primaria y llegas, ya se cuenta que sigues Oye, en primaria. Anis, Pati, ¿qué onda? Sí. Sí, es curioso. Oye, ¿qué es lo que más, o sea, alguna experiencia, bueno, más que una experiencia, algún papel, alguna película que digas, esta me marcó, esta me la llevo a la tumba porque esa no se me olvida, porque hice tal, o Shrek, o alguna, digo, llevas no sé cuánto, que ya 10 años en esto, tienes que haber vivido Sí, muchas, ¿no? muchas. ¿Alguna experiencia que digas, o me pasó esto así? En el doblaje increíble? pasaron cosas muy padres porque, como te digo, empiezas haciendo pequeños papelitos y fue hasta principios de los años 90 que me dieron ya chance de hacer algunos fijos o personajes que ya tengan más líneas. Entonces empecé a hacer muchas cosas para Plaza Sésamo, después para Disney. Y uno de los personajes que más me gustó fue Conejo de Winnie Pooh. Y fíjate que pasó por una situación. Yo me acuerdo que don Panchito Colmenero dirigía esa serie. Se han hecho muchas series y películas de Winnie Pooh. Y me acuerdo que yo estaba en un proceso muy triste porque mi mamá estaba muriendo, estaba agonizando y yo venía del hospital a grabar a mi conejo y a cantar. Entonces me decía don Pancho, ¿estás triste, verdad, Marito? Sí, amigo. No te preocupes. Si algo nunca se olvida es a la madre. Y entonces fue una cercanía que me marcó tanto con él que me decía, yo aún ahora no olvido nunca a mi madre, así es que imprímela en cada palabra que le des a tu personaje, en cada canción. Y en especial esa producción traía muchas canciones muy lindas, ¿no? Qué padre. El conejo que era muy nervioso y así, sumamente estresado. ¡Oh, Tiger brinca en mi huerto! Entonces cada vez que oigo a eso me lleva a esos momentos. Los doblajes toman un momento de tu vida y se lo roban para siempre. Ralph el Demoledor llegó cuando yo estaba en un proceso de también quererle dar un cambio a mi vida. La historia de Ralph es que ya está cansado de ser el villano, ya está cansado de estar en el videojuego de siempre y él quiere ir a uno para conseguir una medalla. Entonces, cuando te presentan esta sinopsis de la película, dices, oye, qué curioso. Estoy pasando por lo mismo, es la crisis de la Edad Media. El universo no se equivoca. Es la crisis de la Edad Media. Entonces yo dije, bueno, pues es un poco lo que me está pasando a mí. Y me marcó. Y otro de los que, sin lugar a dudas, me ha marcado fue Obi-Wan Kenobi. Porque yo, como muchos, vimos la película de Star Wars de niños. Así que, Dios, wow, claro. Las naves volando, Chewbacca, C-3PO, Arturito, todos ellos. Y que al paso de los años te digan, oye, vas a hacer a Obi-Wan. Wow. Eso fue una cosa muy padre. O sea, ya habías hecho mucho doblaje, pero eso debe haber sido como, eso voy llegó. a ser Obi-Wan Kenobi. Llegó después de mucho tiempo. Y por último, una que me sorprende hasta el día de hoy, fue Miss Piggy de los Muppets. Y te voy a decir por qué. Porque cuando yo era niño yo veía los Muppets. En los años 70, los Muppets era un programa que pasaba los domingos. Ajá. Entonces, era la serie hecha en los 70s. Y recientemente regrabamos toda la serie de los 70s. A mí no me gustó porque las voces, fíjate que no eran tantos como ahora que se hacen temporadas, ¿no? Bueno, sí. Pero pues, fueron 60 episodios de aquel entonces. Y una de las cosas que pasó fue que nos pidieron al elenco actual hacer esos Muppets. Entonces yo veía que salía la Rana René con John Denver, o salía Miss Piggy con Elton John, o salía con Diana Ross. Diana Ross o la Mujer Maravilla. Qué buena onda. ¿No? Entonces dices, wow, esa
es la serie de niño. Es como si a ti, que cuando eres niño te dicen, ¿qué serie estás viendo ahorita? Ah, pues a mí me gusta, no sé qué están viendo ahora los chavos. Bueno, pues en un futuro puede ser la voz de ese personaje. Y bueno, otro es el caso de Goofy, porque Goofy es una herencia increíble de don Pancho Colmenero, después mi amigo Carlos II, y finalmente me llegó a mí. Bueno, yo llegué a hablarte varias veces pidiéndote que Goofy le dijera algo a mis hijos, que hicieran la tarea, que se metieran a bañar, ¿no? Sí. Sí. Y la magia de hacer a Goofy es linda porque son de los Standard Character Voices de Disney. Y mira, los Standard Character Voices nunca van a desaparecer porque pues, están ahí. Mickey, Donald, Goofy, Daisy, ¿no? Y Pluto. Entonces, entran y salen películas de Disney y todo eso. Pero estos personajes hacemos el especial de Halloween, el especial de Acción de Gracias, el especial de Navidad, la casa de Mickey, el club de la casa feliz, el no sé qué, no para, el show on ice, y para todos, todo el tiempo. Eres Goofy. Entonces yo tengo ya casi 22 años haciéndolo y soy muy feliz. Oye, es lo que te voy a decir, de esos 22, a ver, cuéntanos un día en la vida de Mario Filio, con el doblaje, con la locución, ¿cómo es? O sea, laboral. No es padre porque acá... No me digas cómo que haces, no, me levanto, voy al baño, me tomo dos... Una de las cosas que no puedo es dejar de hacer pipí en la noche. Exacto. No, pero sabes que está padre porque cambió mucho. Antes era subirte al auto, tú lo sabes, traías desde ahí tu cereal y tu plato de perro porque no sabías en dónde ibas a comer ni qué ibas a cenar. Y nos la pasábamos manejando, conduciendo por toda la ciudad. Las salas de grabación estaba una en Calzada Las Bombas y la otra estaba en Vallejo, una estaba en Las Águilas y la otra estaba en Polanco, la otra estaba en la del Valle, de Bosques de las Lomas. Entonces eras un PC. Y aparte tú eras de esos locutores que no parabas. No y si ibas, bueno, nos vimos en lo, ¿no? Donde yo, o sea, sí. Es más, perdón que te interrumpa, pero me acuerdo de muchos locutores que iban cambiando de coche a moto. Así y de repente, ¿qué pasó? No, pues acaba de romper. Iggy Dudkiewicz se dio en la torre. ¿No? O sea, Milton. ¿No? Rafa Armesto también se dio en la torre. O sea, varios locutores que llegaban en moto, de repente ya no llegaban. Entonces éramos más que actores o locutores, gente que se estaba moviendo por esta gran ciudad. Entonces me encanta contar un día de los de ahora porque gracias a Dios la tecnología y después de la pandemia, la forma de grabar se hizo a distancia en muchos casos. Aunque muchas series han regresado a las cabinas de doblaje, hoy podemos vivir en cualquier lugar del mundo y seguir trabajando si cuentas con los estándares de grabación para poder ser parte de una Quiero serie. Suponer que tú viajas para todos lados con tu micro. Así es. Entonces eso siempre lo hice, de traer un equipo portátil. Siempre me gustó investigar. ¿Te acuerdas que compartíamos? Oye, el nuevo equipo, no sé qué, la nueva una cabinita y te metió en la cabeza. Y un microfonito. Entonces esas cosas siempre están padres para poder grabar desde donde sea. Pero hoy en día, un día es despertar temprano, desayunar con calma, llegar a tu estudio, porque yo desde aquí mando la mayoría de las cosas, y ya no manejas. Entonces, de tu sala de grabación tienes tu baño. Ay, de las cosas que más aprecio, mi baño. Claro. Oye, qué horrible era esto de andar en la calle. ¿Y dónde entras al baño? ¿Y dónde comes? Me estaba acordando hace poco que habían unos beepers, no los que traían texto. Antes habían unos que se llamaban de tono y voz. Los de tono y voz, fíjate, los usábamos los médicos y los actores. Es que tú ya eres mayor. Ya soy mayor, ya sé. Sí, le ha pasado diciendo mayor. Entonces ese radio decía, turú, se desbloqueaba y hacía una señal, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Turú, clave 10826, comunicarse, tiene grabación a las 5 de la tarde. Entonces, una de dos, o memorizabas, o traías una pluma para anotar, o te estacionabas en la calle ahí, ponías tus flashes en un teléfono público, marcabas a la central, ay, me repite mis mensajes, por favor. Sí, que tiene grabación a las 5. Entonces, eso era muy estresante, ir todo el día en el coche y dependiendo de que esa chiva te dijera dónde fueras, ¿no? No, ahora te conectas, tengo grabación a las 11 de Mickey, de Funhouse que estamos. Oye, ¿y quién te dirige? ¿Desde dónde? ¿Cómo es ese todo? Está padrísimo. ¿Cómo es eso? Don Pancho Colmenero sigue en su casa, se conecta. Estamos en línea, cuate. Ya está el estudio allá. Entonces, hace rato les estaba enseñando a los chicos en el estudio. Te mandan unas ligas o unos links, te metes y sale una interfaz en internet donde aparece tu película y tu texto.
conectas tu micrófono, tus audífonos, el ingeniero te dice, dame más volumen, menos volumen, ok, ahí estás. A todo. Tú desde acá te ecualizas, tú te haces tu tema. Nada más les mandas frío tu voz Claro. y te dirige el señor que está probablemente en el estudio o en su casa también, o en Dubái, o muy probablemente En su yate, en Zumpango, o en su yate. Y ya, entonces... Oye, ya me tengo que ir porque tengo llamado en 2 minutos con otra compañía. Estamos haciendo una serie no puedo decirlo, ¿verdad? Tengo firmados contratos. Entonces no lo digas, ¿no? Digas. Bueno, estamos haciendo muchas series. Vienen series de películas antiguas que se hicieron. Entonces ya lo verán. Vienen series muy bonitas. Entonces te desconectas y vas a otra. Entonces ya no hay de que dónde me estaciono. No, y aparte tengo que correr y entonces y hacer cita con el creativo. Que No, ya no, Miguelito, es padrísimo. Qué padre. Así Bueno, son los días. muchos estudios cerraron porque había, ¿no? Sí. Porque ya no es necesario tener No, las hombre, cabinotas. tener cabinas y sabes que tener también, es triste decirlo, porque esto es parte de lo que está pasando con la inteligencia artificial. Hay que platicar de eso. Sí, eso es importante, Miguel, porque, a ver, nosotros teníamos 3 cabinas funcionando con 3 ingenieros y ahora... El mesero, alguien que cocinara, subiera cafés. Entonces, la verdad es que la tendencia fue a despedir a la gente y eso es tristísimo porque a todos nos está afectando. Oye, ya que dijiste a inteligencia artificial y tú que estás tan metido en eso, en esas discusiones y en esas pláticas, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo ves? Ya estamos ¿Nos viéndole la preocupamos luz. o no? No, ya le estamos viendo la luz y algo que nos ayudó mucho fue que en las huelgas de escritores y de actores en los Estados Unidos, las cosas que peleaban son tan similares a las que estamos peleando en todo el mundo. Okay. Primero que nada, el pago de regalías, el cuidado a los derechos de utilización de tu imagen o de tu voz, o esto de utilizar robots para crear guiones, o robots para crear personajes, o robots para crear voces, caras. Entonces, seguirá y va a seguir haciéndose, pero de una manera regulada. Entre otras cosas, que te paguen por el uso de tu voz en versiones que tú no grabes, pero utilicen tu voz. Eso es lo increíble. ¿Cómo vas a usar mi voz? Y yo no voy a grabar. Pues ya se hace, ¿no? El algoritmo, escribes lo que quieres y lo hace con tu voz, ¿no? Como ya lo hemos visto en tantos casos. Claro. Tú me decías ¿Un avión? Del avión. Me decías también de la película de Morgan Freeman. ¿Y sabes qué? En Star Wars lo hicieron también con Darth Vader, ¿no? Que la voz fue totalmente hecha por inteligencia artificial. Y dices, oye, esto es bueno, ¿no? ¡Qué maravilla! Sí le pagaron. Claro. Si no es al actor, a los que tienen los derechos de su voz, ¿no? Okay. A su familia, o a su esposa, a sus hijos. Entonces, eso es algo que está pasando y que no le veíamos para cuándo. Que se legislara, que hubieran reglas, que hubieran leyes. Y ya está pasando. Ya pues es que era lo primero. ¿Pero en todos lados? Era lo primero. Por ejemplo, algunos de los mismos creadores de esto, como Microsoft, como el mismo señor Musk y otras plataformas, pues vieron que estaban amenazados muchos de sus creadores, de sus programadores. Entonces, a ver, espérate, vamos a ponerle hasta dónde sí y hasta dónde no. ¿Cuándo sí se va a utilizar la inteligencia? ¿Para qué sí? ¿Para qué no? Porque empezamos a ver una pérdida de empleos. Yo eso es lo que yo decía, oye, pues en una de esas van allá, te toman 4 fotos de 4, por ejemplo, pues todo lo que pasó con Harrison Ford ahora en Indiana Jones. Que lo hicieron joven. Lo hicieron jovencito, ¿no? Qué impresión. Entonces ya, pues pueden prescindir del señor. Ay, Miguel, tú lo sabes, cuando ves que está ya en las redes sociales y al aire, es porque tiene años de haberse estado investigando y desarrollando. Sí. Oigan, el otro día escuché al rey Julien de Madagascar. Que por cierto es él. Que por cierto no soy yo, es mi voz. Porque yo vivo en una casa y él vive en un árbol en Madagascar. Lo escuché cantando una canción en español. Popular, en español. Ay, ¿cuál sería? No me acuerdo, el otro día me la pasaron ahí en las redes. Oye, ¿cómo ves? Cantando una canción de, no sé, un tema popular. Pues nada, agarraron la voz, la clonaron y le pusieron el skin para que siga al artista no sé, a Chayanne, ¿no? Entonces, pero que se oiga con la voz del rey Julien, ¿no? Entonces, está divertido, te puedes divertir. Lo malo aquí es cuando desplaza a la gente y el trabajo se pierde. Y a mí ya me pasó, que esa es otra de las cosas. Uno de los clientes que yo grababa hasta
hace unos meses, pues empezó a utilizar inteligencia artificial. Y ya no utiliza Y locutores. ya no me llama, ¿no? Entonces, yo digo, ok, ya me llegó el agua al cuello con esto, ¿no? ¿Qué te obliga? ¿A qué te obliga esto? A ver. Pensar, ok, el trabajo que yo hacía, a lo mejor estaba en una zona de confort y a lo mejor era tan simple, tan poco humanizado, que puedo ser reemplazado por un robot. Y por otro lado, se abre una ventana increíble de opciones en donde dices, los empleos y las aplicaciones de la voz, de la actuación y de la creatividad que seguirán vigentes serán aquellos en donde se involucre la humanidad y el factor humano Sí. de verdad apoyados con la inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí tenemos 5 cámaras, ustedes no lo ven. Nueve, Y no vino ningún ingeniero, se están moviendo solitas. Es solas, inteligencia sí. artificial. Sí. La edición de este programa completito es en inteligencia De hecho, artificial. ni él ni yo estamos aquí, Básicamente yo no existo. ¿no? Esto es por inteligencia artificial. Qué cosas. Cállate, ¿no? La Oye, virtualidad. entonces tú sí le ves todavía a tu profesión un futuro Claro. promisorio. Sí, porque empezamos a investigar en la Organización de Voces Unidas, a la que pues me invitaron a participar. Son actores y locutores del mundo en habla hispana en todas partes. Nos reunimos para ver qué hacer, ¿no? Cómo integrarnos. No detener la inteligencia artificial, pues a ver, párate y detén el tren, ¿no? Sí. No, va a pasar el tren, pero ¿cómo nos integramos? ¿De qué manera colaboramos? ¿De qué manera podemos estar protegidos en nuestro trabajo? Entonces yo sí le veo, mira, el otro día hablando con Sebastián Yapur, un querido amigo, me dijo, yo creo que no va para ningún lado esto porque a mi niña le gusta no sé qué voz sintética y dentro de 10 años se va a ver acostumbrado a escucharla, entonces ya no va a sentir la diferencia entre un humano y una voz sintética y eso hasta cierto punto es cierto, ¿no? Pero ahí viene el reto de los humanos, ahí viene la resiliencia, ahí viene la creatividad. ¿Qué vas a hacer? Acá entre nos, esto es lo de hoy. Poder tener una plática y una charla con un amigo y poder, esto pues, con inteligencia artificial No se sería va a poder. frío, No, serviría. No, pues ¿quién? No. No serviría. Y aparte de todo lo que ya platicamos, que es cantante, comediante, actor de doblaje, actor, etcétera, etcétera, como si le faltara tiempo, aparte también da cursos, da talleres. Por eso te lo preguntaba, si tiene sentido seguir haciendo talleres. Sí, claro. Entonces, claro que los tiene. Claro ¿no? que lo tiene. Entonces, háblanos un poquito, porque seguramente hay gente que nos está viendo y Sí. dice, oye, yo quiero participar. Yo quiero saber cómo integrarme. No, yo me quiero meter a un curso con Mario. Y fíjate que no solo para gente que quiera estudiar actuación. Recientemente he estado dándole cursos de manejo de voz y manejo de intenciones a muchos ejecutivos, Claro. a mucha gente del área de ventas, a mucha gente del área, no solo eso, de repente han venido a los talleres, porque antes teníamos los talleres presenciales, ahora los hacemos todos en línea y algunas sesiones presenciales. ¿Sabes quiénes venían? Ministros de iglesias, de diferentes. Pues es que al final de cuentas los humanos somos Pues estamos- historívoros, Historívoros. ¿no? Consumimos historias y no hay la manera de contar la historia es lo que cuenta, ¿no? Porque pues puedes contar el mismo chiste y tú lo cuentas diferente a mí, diferente a la inteligencia artificial que nos está ayudando. Entonces el tema es cómo haces el delivery. ¿Y cómo- Entonces el que lo enseñes está ¿Y increíble. cómo lo puede aprender la gente? Porque además el actor lo tiene consciente. Y yo he estado dando talleres de manejo de voz y uno en especial que se llama Tu voz es tu imagen, para que la gente que quiera aprender a manejar su voz en cualquier área, como te decía yo, sí, claro, en la actuación, desde luego en el doblaje, por supuesto en la locución comercial, en la conducción, pero también estábamos el otro día coachando a un director de una compañía y entonces Wow. él era muy serio, muy lineal, ¿no? Entonces empecé a compartir técnicas de actuación, de centros de energía. Oye, ¿cómo hacer, cómo empatizar primero? ¿Cómo abrir? ¿Cómo hacer un warm-up con tu gente para darles las cifras, los números de las ventas? Y cómo hacer un approach, y cómo ser intelectual cuando tienes que ser, cómo ser emocional cuando tienes que ser, ¿no? Ajá. Entonces hicimos ese sitio, ahí pusimos los talleres en línea para que la gente los vaya ¿Dónde? tomando. ¿Dónde? Talleres.mfilio.com. Talleres. Ah, mira, aquí apareció. Ah, ahí está. Talleres.mfilio.com. ¡Qué bárbaro! Esta inteligencia artificial, qué manera de ¡Qué producir. bárbaro! ¿Y en qué velocidad lo hizo? Pero lo estoy diciendo, ¿Ya apareció? talleres.mfilio.com, ya apareció. Bueno, finalmente, ahí la gente toma los básicos de uso de la voz. Ujú. Luego hacemos sesiones en vivo, en Ok. línea,
en tiempo real, y algunas presenciales con algunas compañías o personas que nos piden el coaching. Entonces, pues yo sigo haciendo eso, me divierte, lo amo, y poder compartir lo que yo he hecho durante más de 40 años con la gente, pues será un honor. Qué padre. Oye, pues un poco ya para concluir, lo que has hecho tú, que lo haces magníficamente bien, y no lo digo como cebollazo ni como ni mucho menos, porque el que lo hayas hecho 40 años y estés donde estás, pues ¿no? Es prueba de que lo estás haciendo y que lo has hecho muy bien. Y pues el crear personajes, no solamente el doblar, sino porque tú creas al personaje con tu voz, ¿no? Le das una personalidad a Obi-Wan, le das una personalidad a Miss Piggy, etcétera, etcétera, etcétera. Has influido no solamente en México, sino en muchas partes de Latinoamérica y lugares de habla hispana. Entonces, yo te quisiera preguntar, y te pido que te quites la humildad, porque sí lo has hecho, ¿cómo sientes que lo que has hecho tú con tu trabajo haya hecho de México y el mundo un lugar más mejor? El dejar en la mente una imagen o un recuerdo para que cuando lo escuchen vuelvan a su niñez es más mejor y mucho mejor. Es ese espacio íntimo en el que tú y yo y todos los que tuvimos una niñez acompañados tal vez de una serie, de una canción, de unos alimentos, la evocación te lleva a volver a vivir esos momentos. Entonces yo lo he visto y lo veo en la cara de los niños y de los adultos cuando les digo, cierra tus ojos y escucha esto. Desde un reino muy, muy lejano llega la princesa Fiona, y siempre les pido que cierren los ojos, porque entonces tocas la fibra, y ya está aquí el rey Julian de Madagascar. A ver, cierren sus ojos, cierren los ojos, cierren los ojos. Pero no lo cerrado. Cierren. Venga. ¡Uy, qué alegría estar con Miguelito! ¡Me encanta! ¡Oh, sí, Miguel! Creo que eres más guapo que Kermit. ¡Kissy, kissy! Yo soy malo, y eso es bueno. Pero Miguel es bueno y eso no es malo. ¿Oh, sí? Que la fuerza los acompañe, mis padawans. Soy Obi-Wan Kenobi. Y ya. ¡Guau! Ya los pueden abrir. Abre los ojos. Abran. Casi se cae. Es que sí los ves. O sea, sí tu voz ¿Sabes? Eso, si no lo experimentaste de niño, por eso te cuento esa anécdota de que nos topamos con la voz de este señor. Porque cierras los ojos y yo escuchaba a Víctor Alcocer y yo veía a Matute. Claro. O veía a Herman Munster, ¿no? De la familia de los Munster. Entonces yo creo que si se puede lograr, es más mejor que la gente recurra a la esencia, a esas cosas que vivimos de niñez y que muchas veces nos ayudan para seguir adelante y cambiar lo que a veces pensamos que no se puede cambiar. Ay, qué padre, qué padre. Pues te agradezco muchísimo, Manuel. Se me olvidó al principio de la entrevista decirte que aquí en Más Mejor tenemos las frases matutinas. Venga, frases. ¿No? Entonces, todos los días o cuando podemos ponemos la frase matutina y generalmente les pedimos a todos los entrevistados, a las personalidades más mejores, si tienen alguna frase. A mí, una de las que más me gusta y siempre la pongo como ejemplo es una que dijo Will Smith cuando iba a cumplir 50 años que lo invitaron a tirarse del paracaídas. Ajá. Y que cuando se tira dice, no cabe duda que Dios pone las cosas más bonitas del otro lado del miedo, ¿no? Hay que hacer las cosas con miedo, pero hay que hacerlas. Claro. Entonces no sé si tú tengas alguna frase que te persiga, Sí, que te guíe, que nos la puedas compartir para que pongamos como frase. Ay, no, y además está asociada con todo lo que te conté desde el principio. A ver. Porque yo siempre comparto esto. Si tú haces lo que te gusta, seguramente lo vas a hacer bien. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque siempre la gente se preocupa, ¿cuánto pagan por esto? ¿Cuánto pagan? No. Si haces lo que te gusta, lo vas a hacer bien. Y si lo haces bien, estarás dentro de los mejores. Lo demás vendrá por añadidura. Claro. Y todos tenemos algo que nos gusta hacer y que Claro, somos buenos. Claro. ¿No? Mira, nada más frustrante que tener un trabajo donde hagas algo que no te gusta. Y Porque lo mucha vas a hacer gente- mal. Lo vas a hacer mal y mucha gente se ve obligado. Pero bueno, hagan lo que les gusta, que si lo hacen bien, ¿Qué pasa? todo lo demás llegará solito. Buenísimo. Oye, pues Sí, yo hombre. te quiero agradecer, Mario, no solamente por recibirnos aquí por esta hora de entrevista. ¿Qué tiradero hicieron? Tendrían Sí. que ver estos. No cuates, manches, ¿verdad? no manches. Hasta una rata salió ahí, ¿ya viste? Ahí justo hay un Qué nido de ratas. ¿Ya lo viste? Sentí feito.
Oye, pues gracias por tenernos aquí, por compartir con nosotros tu vida, tu sentir. Nos faltaron muchas cosas de platicar, las enfermedades, los logros, los triunfos, las caídas, etcétera. Podemos hacer otra entrevista. Órale, pero sobre todo, agradecerte en nombre de todo el equipo de Más Mejor y de todos los que nos están viendo, porque llevas 40 años siendo parte de la historia de cada uno de nosotros, pues si no todos los días, muy seguido, ¿no? Con tus personajes, con tu voz en la publicidad, en la mía, pues con tu cariño y tu amistad, pero en toda la gente, a lo mejor y no lo saben, pero Mario Filio está con todos ustedes cada vez que prenden el radio, que prenden la televisión, que escuchan una serie, que ven Star Wars, y tú te has dedicado a crear memorias en todos nosotros. Entonces, gracias. Te lo agradezco de todo. No, hombre, gracias, Miguelito. Lo hago y lo disfruto como niño, como siempre. Qué padre, qué padre. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias, un aplauso para Mario. Oye, y pues bueno, invitarlos a la siguiente, el próximo domingo, a nuestra entrevista de la personalidad más mejor. Los esperamos con mucho gusto. Qué bonita entrevista. Te lo bueno, cuando hablas con los amigos es distinto. El otro día vino una persona. No es cierto. Oye, nada más despídete como uno de tus personajes, claro el que más te guste y el que más aprecies. ¿Cuál es el más chido? Les saluda su rey Julian desde Madagascar. Y los invito... Ay, pero a ver, toma dos. Y los invito a que no se pierdan Más Mejor, que se pone más mejor. Y por eso, chicos, leamos nuestro bote. Quiero mover el bote, quiero mover el bote. Me gusta Más Mejor. Esto fue La Personalidad Más Mejor. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.